Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso rapidísimo de lo que ya habíamos visto de los triggers. Habíamos visto que un trigger es un procedimiento, que se dispara cuando ocurre un evento. Ese evento puede ser una inserción, que se inserte, que se borre o que se modifique. Este procedimiento utiliza estas tablas temporales inserted y deleted, que son tablas que usa el gestor de bases de datos mientras está realizando su operación de inserción, borrado o modificación. En el caso de inserción, los datos que inserta están en la tabla inserted. Los datos que borra están en la tabla deleted y los datos que modifican está en ambas tablas, ¿no es cierto? Habíamos visto que, por ejemplo, si aquí hacemos este insert, esta sentencia insert, en la tabla order lines, lo que se hace es guardar en la tabla inserted ese dato, ¿no? Y por supuesto aquí ya se está mostrando el resultado de la operación. La tabla deleted está vacía porque no es una inserción, ¿no? Si modificamos, en este caso estamos modificando 3 filas, ¿no? Se modifica 4, 11, 3. Entonces en la tabla inserted están los nuevos valores y en la tabla deleted están los antiguos valores que eran 1 menos, ¿no? Porque estamos sumándole 1 a la cantidad. Y si borramos un registro, entonces en la tabla deleted table vamos a tener el dato que se ha borrado, ¿no? Entonces, como resultado de realizar esta operación, borraríamos el 460, nuestra tabla quedaría así, pero en esta tabla deleted table tendríamos este dato y podemos, entonces, el trigger aprovecha estas tablas, usa la información que está en estas tablas para tomar acciones, ¿no? Básicamente ese es un trigger. Les había dado un ejercicio al inicio de la clase. Lo podemos hacer ahorita. Bueno, esto es lo que nos ha mostrado su compañero, ¿no? Un histórico de alumno. Usar la base de datos de la práctica de nivelación de SQL, alumno materia nota. Crear una tabla histórico de alumno y crear un trigger que se dispare cada vez que se inserte. ¿Quieren que hagamos este trigger ahorita o ya les queda claro? Ustedes me dicen por el chat. Voy a hacer lo que me diga la mayoría. Van a votar. Votar. 1. Resolvemos el ejercicio planteado al inicio. O 2, hacemos otros. Porque ya les quedó claro el primero. Voten, 1 o 2. Ya. Basta que haya algún 1, entonces vamos a hacer este trigger. Solamente voy a hacer para una operación para que no sea largo. Entonces voy a crear una tabla histórico alumno. Vamos a ir vamos a entrar a SQL Server. Aquí está SQL Server.
Y vamos a trabajar con la tabla. Ya, trabajaremos con la tabla. eh, ya, con esta tabla alumno. Vamos a trabajar con esta base de datos. Entonces voy a hacer un new query. Vamos a ver qué tenemos en la tabla alumno. Select asterisco con alumno. Y ejecutamos y tenemos esos datos. Vamos a crear una tabla que sea idéntica a alumno. Podemos generar el script. Solo que no me acuerdo. Eh, ¿Qué es así? Tasks. Generate script. Este es. Vamos a generar el script de la tabla. De la tabla de veo alumno. Next. Save. Y creo que sí estaba grabando. Sí, estoy grabando. Ya, nos hemos salido por ver ya. Entonces vienen a tasks para que sea generate script. Ah, no, la tabla que quiero crear es de histórico alumno. O sea que no va a ser tan idéntica, ya no importa. Save al clipboard. Next. Ya. Finish. Entonces aquí, si nosotros hacemos esto, tenemos aquí el código para crear el código de la tabla alumno, ¿no? Entonces aquí podríamos tener histórico alumno, digamos, que tenga sei, nom, sexo, que tenga la acción, digamos, ¿no? Acción, que sea un char de cuenta y la fecha, que sea, bueno, está un poco diferente al ejercicio que les di, porque en el que les di la tabla tenía que ser histórico alumno, fecha, operación, usuario. Fecha, operación o acción. Y usuario, que sería un char 50. Listo. Eh, ya, esa es la tabla. Entonces va a tener más campos. Vamos a crear esa tabla. Ejecutamos.
ejecutamos el comando y ya se ha creado la tabla, ¿no? Podemos actualizar y si vemos aquí ya tenemos la tabla histórico alumno. Entonces ahora vamos a crear un trigger. Entonces le digo create trigger tr registrar historia, el nombre que queramos, on sobre la tabla create trigger sobre la tabla alumno. ¿Para qué operación? Para insert. Entonces, cada vez que insertemos, vamos a disparar. Y aquí puedo poner beginning, ¿no? O puedo poner accident. Entonces, cada vez que yo inserte un dato en la tabla alumno, se va a disparar esta acción. Aquí colocamos las acciones. ¿Cuál es la acción que se va a disparar? Lo que vamos a hacer es un insert into la tabla, en la tabla histórico, ya ni modo, historia alumno se llama. En la tabla historia alumno, insert into historia alumno, y vamos a hacer select, aquí he hecho for insert, perdón, me he rayado, aquí, insert into histórico alumno. Entonces como hemos hecho una inserción, vamos a tomar los datos de la tabla insert, ¿sí? Todos los datos. Los datos de la tabla inserted son todos los datos que habían en alumno, que eran CI, nom y sexo. A ver, para que estemos más conscientes, voy a poner todos los campos de esta tabla. CI, nom, sexo. Luego teníamos la fecha, creo. Luego teníamos aquí está todo. CI, nom, sexo a la operación. La fecha y el usuario. Entonces, con este asterisco, yo voy a tener CI, nom, sexo. Pero la operación, la fecha y el usuario, tendría que añadir. Entonces aquí voy a poner coma y voy a añadir. ¿Qué operación estoy realizando? Estoy realizando una inserción. ¿Qué fecha? Utilizo la función getDate. Esto me devuelve la fecha de hoy. El usuario es user, ay, me olvidé, aquí le será system user, ¿no? System user. System user es. Ya. Entonces, todo esto se va a tomar de la tabla inserted
y se lo va a añadir a esta tabla histórico alumno. Ese es el trigger, que se va a disparar cada vez que insertemos un dato. Ejecutamos esto para que se cree el trigger. Se creó correctamente. Vamos a ver entonces qué hay en nuestra tabla alumno. Vamos a hacer un select asterisco from alumno y vamos a hacer un select asterisco from historia alumno. Hay un error ahí en el nombre, pero no. Si ejecutamos esto, vemos que histórico de alumno está vacío. Vamos a hacer inserciones en alumno. Vamos a hacer insert into alumno values y vamos a añadir alumnos. Vamos a añadir al alumno 4, Luli, sexo femenino, digamos. Entonces, cuando yo haga esto, se supone que se va a disparar el trigger y va a añadir esta información también a la tabla historia alumno. ¿Ya? Entonces, vamos a ejecutar esta operación. Ejecutamos y si se fijan han aparecido dos filas afectadas. Una inserción en la tabla alumno y esta inserción en la tabla historia alumno. Entonces, automáticamente al insertar un alumno se ha disparado este procedimiento. ¿No? Ahora, si volvemos a hacer esto, vemos que se ha insertado el alumno en la tabla alumno y que en nuestra tabla de histórico alumno decimos se ha insertado este dato, es una inserción, el 23 de noviembre y el usuario Tatiana, ¿no? Y así yo puedo crear triggers para modificar, borrar. Entonces, mi trigger para modificar va a ser muy parecido. Control V o para borrar. Trigger, tere, registrar historia. Ay, pucha, mi nombre. Está mal el nombre, ¿no? Borrar le voy a poner acá. Es otro trigger. Entonces, ¿cuándo se va a activar? Por delete. Entonces, cada vez que el usuario haga un delete, se va a disparar el trigger. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a insertar en el histórico, que es una eliminación. ¿De dónde vamos a sacar los datos? De delete. ¿Ya? Y listo, con eso ya está. Creamos el trigger, ejecutamos, ya se creó. Entonces, si yo ahora borro este alumno, voy a borrar, vamos a hacer esto, ejecutamos. Ya. Voy a borrar al alumno 1. Delete from alumno RCI igual 1. Cuando yo haga esto, se va a disparar el trigger. Se borra el alumno y se guarda eso en la tabla histórica, ¿no? Vamos a ver qué pasa con nuestras tablas. Marco esto y vemos que se ha borrado el alumno. Aquí está 1, Juan. Se ha eliminado este alumno en esta fecha por este usuario. Ahora hacemos lo mismo para el actualizar. Voy a copiarme esto. Create trigger, registrar histórico, historia de modificar. Or update. Entonces el trigger se va a disparar cada vez que haya un update.
insertando en el histórico los datos de, bueno, aquí podríamos poner, como es una modificación, podríamos poner los datos borrados, digamos, ¿no? Eh, Podríamos añadir otros campos para ver cómo se ha modificado, pero aquí ponemos modificación. Recordemos que cuando es un update, en deleted está el dato antiguo y en inserted el dato nuevo, ¿no? Entonces, como el nuevo va a estar en la tabla, podríamos guardar el delete, ¿no? Entonces, vamos a probar. Primero creamos este trigger, ejecutamos, se creó el trigger. Fíjense que ustedes pueden ver los triggers acá. Ah, quizás no se los ve porque no he actualizado. Acá no están los triggers. Bueno, pueden ver los triggers también con el procedimiento SP Store Procedure Help Trigger. Help Trigger, creo que sí era de la tabla alumno. Así que no me está reconociendo. Sí, ahí están. Ahí están nuestros triggers. Los 3 triggers. Entonces yo le puedo decir, quiero que me digas qué triggers tengo en la tabla alumno. Ya sé por qué no aparecían. Fíjense, los triggers están acá, ¿no? En la tabla alumno tiene todos estos triggers. Entonces los puedo ver aquí o los puedo ver acá. No sé qué he hecho. Entonces, a ver, ahora vamos a hacer un update para ver qué pasa. Vamos a hacer un update. Primero hagamos nuestras consultas. Aquí tenemos las 2 tablas. Y ahora vamos a modificar el nombre de Ana por Anita, digamos. Entonces, hacemos un update alumno. Set nom igual a Anita, where CI igual 3, digamos. Entonces, cuando hagamos esto, se va a disparar el trigger. Ejecutamos y tenemos las 2 filas afectadas. Si volvemos a hacer el select de estas 2 tablas, vemos que se ha cambiado Ana por Anita y vemos que aquí nos dice ha habido una modificación de esta fila, tal fecha y tal persona. Entonces, básicamente ese es un trigger. Haciendo este pequeño ejemplo, ustedes pueden aterrizar y entender mejor qué es un trigger, ¿ya? Pero ahora veamos, perdón, hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta. Les estoy preparando una práctica de SQL, de triggers. Por ejemplo, podríamos hacer un trigger que no deje borrar datos de una tabla o que valide, que no se, por ejemplo, que no se... eh, por ejemplo, si tuviéramos una tabla de inventarios, ventas y productos, que cada vez que se venda un producto se actualice automáticamente el stock de ese producto, ¿no? Entonces hago una venta y se dispara un trigger restando la cantidad de unidades que he vendido del stock del producto, ¿no?
Eso entonces les estoy preparando una práctica que se las voy a subir hasta mañana, em, para que ustedes vean un poco la utilidad, la aplicación de los triggers, ¿no? En qué caso se podría aplicar, ¿ya? Entonces aquí tengo eh, ejemplos más largos. eh, bueno, otro tipo de ejemplos, en realidad, perdón, ¿ya? Aquí, en realidad esto hemos hecho en vivo, ¿no? Solo que aquí estoy guardando otro tipo de información. Este trigger es un poco diferente al que acabamos de hacer, ¿no? Porque estamos guardando la nota antigua, la nueva nota. Eh, yo estoy asumiendo que ustedes ya han leído esto. Este trigger, por ejemplo, acá, estamos queriendo que para resguardar la información de las notas, cada vez que un usuario hace una modificación de la nota, que nosotros en auditoría nota guardemos la información de los cambios que se han hecho eh, para detectar, mm, ¿cómo diríamos? Acciones, acciones sospechosas, si quieren, ¿no? Porque no es normal que se estén modificando las notas. Entonces, lo que podríamos hacer es que cada vez que alguien viene a modificar una nota, entonces se dispara este trigger. Entonces, cuando hay un update, inserto en esta tabla de auditoría nota el cambio que se está haciendo de la tabla de borrados. Y esta sería la antigua calificación que está en deleted y la nueva calificación estaría en insert. Pongo el usuario que ha hecho esa modificación sospechosa, en qué fecha y la operación que hizo, ¿no? De esta manera voy a tener un rastro de las operaciones que se han hecho, de los cambios que se han hecho en mi tabla nota. Y así poder usar esta tabla para poder detectar cualquier actividad sospechosa, ¿no? De cambio de notas, qué sé yo. Ya aquí fíjense que hago un join, aquí esto no hemos hecho, por ejemplo, ahorita, ¿no? Estoy haciendo un join entre la tabla de deleted e inserted para que sea el mismo registro el que estamos, para que tomemos la misma calificación, ¿no? De la misma fila. Entonces tomo los datos de las tablas temporales, inserted y delete, ¿no? Aquí sería otro ejemplo de aplicación. Probamos cada vez que se modifican registros en notas, se añade la información en auditoría nota. No sé, no ha salido esto aquí en mi diapositiva, en la impresión. Em, entonces aquí les he capturado la prueba, ¿no? Hago un select asterisco from nota donde la calificación está entre 90 y 100. Veo la tabla auditoría nota. Entonces, esta les he puesto los mismos colores, ¿no? Este select es de esta tabla. Este select es de auditoría nota. Hago el update y después de hacer el update, vemos que las notas cambian de 90 a 91, ¿no? Y fíjense que en la tabla auditoría nota están las antiguas notas y las nuevas notas. La fecha en la que he hecho el cambio y qué cambio he hecho.
¿sí? Más o menos lo que ahorita hemos visto en vivo. ¿Está claro? Entonces ustedes pueden agarrarse de estos ejemplitos para hacer sus pruebas, ¿ya? Y para hacer la práctica que les voy a subir hasta mañana en la noche. Aquí el ejercicio dice crear un trigger para registrar inserciones a la tabla nota. Crea un trigger para que ante una inserción inserte los registros en auditoría nota. Entonces, create trigger sobre la tabla nota cada vez que hay una inserción. Haz insert into auditoría nota. Vamos a insertar en esta misma tabla. Tomamos los datos de la tabla insert. En realidad aquí podríamos haber hecho como hicimos en nuestro ejemplo con select asterisco, ¿no? No vale la pena que pongamos porque al final estoy tomando todos los datos. Esto lo voy a arreglar. Al final estoy tomando todos los datos de la tabla nota, ¿no? Entonces, select asterisco from insert. Todo lo de la tabla inserted más el resto. ¿Sí? Entonces, hacer eso es lo mismo que hacer select asterisco. Mejor lo dejaré así, pero porque quizás bueno, de todos modos ustedes tienen la otra versión. Y aquí probamos, cada vez que se insertan registros en nota, se añade la información en auditoría nota, ¿no? Si inserto esta nota, entonces, si inserto esta nota, aquí estoy haciendo la inserción, eh, fíjense, hago el select de las dos tablas, de nota y auditoría, antes de la inserción y después de la inserción para que podamos verificar, ¿no? Antes de la inserción sería esto. Mi tabla está vacía y en auditoría tengo estos datos. No está vacía, sino porque estoy viendo las notas de la sigla M0, ¿no? Entonces aquí no tengo ninguna de la sigla M0. Cuando hago esta operación, entonces después de ejecutar la inserción, vemos que se inserta en las dos tablas, tanto en nota como en auditoría nota con inserción. ¿Sí? Y son los datos 1, M0, 2, 2020. 1, M0, 2, 2020. Entonces el trigger se dispara al detectar la sentencia insert. Crear un trigger para registrar las eliminaciones, bueno, lo propio, pero tomamos los datos de deleted y aquí decimos, aquí por ejemplo está mal, porque debería aquí poner, esto no es una inserción, es una eliminación. Probamos ese trigger que acabamos de crear, hacemos Hacemos el select de las dos tablas antes de borrar y luego de las dos tablas después de borrar. Como vemos, antes de borrar, estamos queriendo borrar el que tiene CI igual a 3, que serían estos. Delete from nota, sí. Estos dos queremos borrar, ¿no? Están ahí
nuestra tabla de auditoría está así. Y después de ejecutar el borrar, la tabla queda vacía, pero los datos que hemos borrado aparecen acá. ¿Sí? Borrado le vamos a poner, porque aquí le hemos puesto borrado. Entonces, y borrado le tenemos que poner, para que sea coherente con... O sea, así está, ¿no? En el trigger. En el trigger que hemos ejecutado, que he capturado acá, ¿no? Entonces el trigger se dispara al detectar la sentencia select automáticamente. Bueno, y así ustedes, aquí tienen otro ejemplo, tienen varios ejemplos. Y aquí hay uno más complicado donde en un solo trigger hago todo, pero si quieren no tomen en cuenta esto, no vale la pena complicarse tanto. Entonces, ahora, mucho cuidado con los triggers. En realidad, los administradores de bases de datos odian los triggers porque son peligrosos, porque pueden hacer que los procesos tarden más, ¿no? Cada vez que yo hago una inserción, se disparan de repente triggers que hacen un montón de cosas y entonces la base de datos se pone lenta, pesada, qué sé yo. Entonces no hay que abusar de los triggers. Hay que usar para casos muy, muy concretos y los administradores de bases de datos eh, los odian, como les digo, ¿no? Por eso, porque les demoran un montón de cosas y luego tienen que estar detectando qué procesos se están disparando cada vez que hay una inserción, cada vez que se borra, cada vez que se modifica. ¿Cuál es la utilidad de los triggers? Me permiten hacer cumplir reglas del negocio, ¿no? Por ejemplo, una regla del negocio podría ser que eh, cada vez que se hace una venta de un producto, el stock se debe actualizar. Entonces yo automatizo eso, es una forma de automatizar, ¿no es cierto? Cuando yo hago una venta de un producto, entonces el stock automáticamente disminuye. Entonces ese por ejemplo, se los voy a dar, ya se los he hecho como ejercicio en esta práctica que les voy a preparar y que la van a poder hacer, compartir, digamos, la siguiente clase de laboratorio. El próximo martes vamos a poder, eh, ese laboratorio que ustedes han hecho, lo van a poder mostrar, van a poder hablar entre ustedes, ver cómo les ha salido, qué está bien, qué está mal, ¿ya? Validar datos de entrada es otra forma. Imagínense que quiero hacer una venta, pero mi venta tiene, a ver, aquí voy a poner ejemplo, porque ejemplo, cada vez que se hace una venta, o sea que se inserta un registro en una tabla venta, se actualiza el stock en una tabla producto. Se ubican, ¿no? Validar datos de entrada. Cada vez que inserto una venta de 0,1
unidades de un producto, la rechazo, no permito. Porque no puedo insertar una venta, no puedo vender 0 unidades. Entonces es una manera de validar datos. Entonces, hago la inserción. Aquí tengo un ejemplito. Aquí. Sería algo parecido a esto. Creo un trigger. En este caso, este es un trigger que no permite borrar datos de la tabla nota. Creo el trigger no borrar sobre la tabla nota. Se va a activar cada vez que alguien quiera borrar una nota. Y lo que yo voy a hacer es decir, no se permite borrar notas y voy a hacer un rollback. Acuérdense, en base de datos 2 les había dicho que cuando yo hago una operación, el gestor la maneja en realidad como transacción. Cada update, insert, delete que yo hago, aunque yo no le ponga begin transaction, commit transaction, SQL Server las maneja como transacciones o cualquier gestor en realidad. Y entonces, por eso es que aquí yo puedo, aunque no he iniciado una transacción, puedo hacer este rollback transaction porque esa operación de delete ya es una transacción, ¿no? Entonces, deshago lo que se haya hecho, ¿ya? Todos estos ejemplos que estamos viendo son ejemplos del eh, after trigger, ¿no? Que es el trigger que se ejecuta después. Después de que primero se realiza la operación y luego se ejecuta el trigger, ¿ya? Hay otro tipo de trigger que es el instead of trigger, que es menos común, pero voy a tratar de mostrarles un ejemplo en la siguiente clase. ¿Ya? Pero con que ustedes hagan estos, se van a ubicar un montón con los triggers, ¿no? Y mientras más ejemplitos hagan, se van a ubicar mejor. Eh, ya, entonces es una forma de validar datos de entrada o de restringir, por ejemplo, no puedo permitir que se borren notas. Entonces, cada vez que alguien trate de borrar notas, no lo voy a dejar, ¿no? Voy a disparar una acción que va a ser imprimir, no se puede borrar, y la acción va a ser un rollback, deshacer esta operación que se haya hecho. Escribir en otros archivos para fines de seguimiento de auditoría, que es el ejemplo que hemos hecho eh, al principio de la clase. Consultar desde otros archivos con fines de referencias cruzadas. Por ejemplo, si quiero hacer una compra, lo de actualizar el stock, por ejemplo, ¿no? Hago una venta y que se actualice el stock. Acceder a las funciones del sistema, replicar datos en diferentes archivos para lograr consistencia de datos. O sea, podría sacar backups, digamos, ¿no? De todos los datos. Yo quiero tener un backup de alumno, entonces cada vez que inserto un alumno, inserto en otra tabla que va a ser su backup. Pero como les digo, no hay que abusar de los triggers. El beneficio de los triggers es que voy a tener un desarrollo rápido de aplicaciones. Eh, entonces, como la base de datos almacena los desencadenadores o triggers, disparadores o desencadenadores es lo mismo, ¿no? No es necesario codificar las acciones en cada aplicación. Se dan cuenta, ¿no? Es como tener bases de datos activas que van a reaccionar, bases de datos como más inteligentes, si quieren ustedes, que ante ciertos eventos ya van a realizar ciertas acciones sin dejarle esa responsabilidad a la aplicación. Me van a ahorrar trabajo, ¿no? En lugar de que yo, por ejemplo, cada vez que hago una venta tenga que ir al stock y disminuir, eso se va a hacer automáticamente dentro de la base de datos, ¿no? Va a detectar que se está haciendo la venta, entonces va a disparar la acción de actualizar el stock automáticamente
y el programador no va a tener que hacer eso, esa tarea, ¿no? Voy a poder aplicar lo que ya les había dicho, las reglas de negocio. Por ejemplo, una buena forma de hacer un trigger, por ejemplo, de la regla de negocio, ahora en la pandemia, por ejemplo, mm, aunque no sé cómo estaban manejando eso en San Simón, no, mejor no. Mejor eso les digo a la siguiente clase porque ya habían sido las 8:15. Pero bueno, cuidado, aquí les estoy diciendo cuidado con los triggers porque pueden hacer que la base de datos se ponga súper lenta, ¿no? Súper pesada. Entonces, los que conocen los triggers y los empiezan a manejar bien, se emocionan y quieren hacer todo con triggers. No es buena idea porque eso puede hacer que la base de datos se ponga lenta, que las transacciones se pongan lentas y que sea un dolor de cabeza para el administrador de la base de datos. ¿Ya? Listo. ¿Preguntas? Voy a dejar de grabar.